Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
Buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarles nuevamente a todos en una nueva transmisión en vivo aquí el día miércoles, y damos gracias al Señor por seguir conectados, hermanos, aprendiendo de la palabra del Señor. Ya llevamos 2 semanas, ha sido 1 semana y media, transmitiendo en vivo nuestros servicios. Y bueno, hermano, no debemos tomar este tiempo simplemente para reposar en cuanto a la palabra del Señor, sino que debemos seguir creciendo y siendo animados por la palabra del Señor. Así que ya llevamos 10 semanas estudiando la serie Me comprometo a ser un miembro de la iglesia. Y el día de hoy toca el tema Me comprometo a ser un miembro que ora por sus líderes. Nosotros hablamos de la oración comúnmente. Hablamos y conversamos de que la oración es necesaria para nuestro día a día. Y le animamos, hermanos, a estar orando. Ha sido un tema regular en nuestras conversaciones, en las predicaciones, en las enseñanzas de la iglesia. Ha sido vital para nosotros la oración en este último tiempo, en estos tiempos complicados, difíciles, de limitaciones. Sin embargo, hermanos, el día de hoy quisiéramos aplicar esta oración al liderazgo de la iglesia. Dígase el pastor, los diáconos, los líderes, los maestros de escuela dominical. Todos somos miembros, hermanos, importantes acerca en la iglesia. Sin embargo, hermanos, necesitamos orar por el liderazgo. Necesitamos estar pendientes a ellos. Necesitamos estar orando por la gente que nos está liderando. En 1 Timoteo, hermanos, 5:17, y vamos a tratar de aplicar esto un poquito más hacia el pastor. Y como le digo, esta es una serie, hermano, que estamos haciendo, que estoy siguiendo unos temas. Y en 1 Corintios 5:17 usted encuentra la labor pastoral. Dice, los ancianos que gobiernan bien, ancianos, obispos o pastor, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí usted puede ver la labor que tiene el pastor que realizar. Y esa labor es enseñar y predicar, o predicar y enseñar. Lo que usted puede ver en este texto simple es que la labor del pastor, o predicar y enseñar, dedicarse a la enseñanza, el estudio y por supuesto la enseñanza de la palabra del Señor, primeramente es un trabajo. Usted puede ver eso, lo que dice los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor. Mayormente dice los que trabajan. El predicar y enseñar es considerado como un trabajo. Ahora nos referimos, hermano, a que es una labor. Es algo, no solamente un trabajo, sino que también es algo digno, de acuerdo al mismo pasaje. Dice, sean tenidos de doble honor. Y sabemos que no es solamente un trabajo digno, sino también es un trabajo digno y honorable. Entonces encontramos, hermano, que la función pastoral es algo que requiere esfuerzo, es algo que requiere trabajo, es algo que necesita, obviamente, una preparación previa. Y, por ejemplo, quisiera citar algo del libro de John Piper llamado Hermanos, no somos profesionales. Él dice lo siguiente acerca del trabajo del predicador. Dice, el predicador vivificante es un hombre de Dios, cuyo corazón siempre tiene sed de Dios, cuya alma siempre está apegada a Dios, cuyo ojo solo está atento a Dios, y en quien, por el poder del Espíritu de Dios, la carne y el mundo han sido crucificados, y su ministerio es como el torrente generoso de un río vivificante. Y vemos, hermano, que la labor pastoral es algo que requiere mucho trabajo, porque estar en comunión con Dios requiere de nuestro esfuerzo, requiere del trabajo de Dios, pero también requiere de nuestro propio trabajo. Somos tan responsables como lo que dice Dios que hace para mantenernos en el proceso de la santificación. Entonces, hermanos, apreciar el trabajo del pastor o el trabajo pastoral de la enseñanza, de aquellos hermanos que están encargados de la enseñanza de la iglesia, aquellos hermanos y hermanas que enseñan en la escuela dominical, es un trabajo digno y honorable dentro de la iglesia. Es algo que nosotros debemos tener en admiración. Por esa razón nosotros debemos orar, ahora volviendo a enfocar hacia el pastor, debemos orar por el pastor y los líderes de la iglesia. Puedo orar por el pastor y también, hermano, por los diáconos de la iglesia. Todos los líderes de la iglesia necesitan oración.
En general, obviamente nos referimos al pastor, pero el punto principal es que como miembros de la iglesia debemos estar orando por el equipo pastoral de la iglesia y los líderes. El día del pastor está lleno, hermano, de cumbres, de valles, de momentos difíciles, de momentos en el que requiere mucho trabajo, en momentos en que su emoción o su vida emocional, su vida o su mente se ve ya gastada, se ve agotada. Necesitamos estar orando por el pastor de la iglesia. Sin duda, hermano, también necesitamos orar en este mismo espacio por las predicaciones. Por esta predicación, por ejemplo, de día miércoles, el domingo, la predicación de los jóvenes, la predicación de la escuela dominical, la enseñanza de las maestras a los niños, sean en escuela dominical o culto infantil o sala cuna. Necesitamos estar orando, porque la labor de preparar una predicación requiere, hermano, mucho trabajo, requiere mucha oración. No se puede, maestro de escuela dominical, enseñar o buscar enseñar una lección de 15 minutos con una oración de 3 minutos. Necesitamos estar orando constantemente por las predicaciones. Y no solamente el maestro debe hacerlo, sino también la iglesia, para preparar su corazón y para pedir a Dios que cuide al predicador, de tal manera que pueda el predicador estar concentrándose mayormente en la predicación. También, hermano, necesitamos estar orando por el pastor, sobre todo en cuanto a lo que es familiar o eclesiástico, a los problemas, porque cualquier problema, no solamente el pastor, sino a los diáconos, cualquier problema familiar lo inhabilita momentáneamente para realizar el ministerio. ¿Y qué quiero decir con esto? No es igual, hermano, predicar estando bien con mi esposa, por ejemplo, si hemos tenido un conflicto y quizás no ha sido reparado. Nosotros necesitamos estar orando por el pastor para que su vida familiar se mantenga en orden, para que su vida familiar se mantenga honrando al Señor, y así también con los líderes de la iglesia. Cualquiera de ellos que salga de una vida de santidad queda descalificado para realizar su labor. Por eso, hermano, cuando el liderazgo de una iglesia vive fuera de la santidad, la iglesia se duele, la iglesia es dañada. Por eso, para nuestra propia protección, como miembros de la iglesia, necesitamos estar orando por el liderazgo de la iglesia. Entendemos, hermano, que un lápiz pesa menos quizás que una pala. Entendemos que no es lo mismo preparar un mensaje que quizás estar en la oficina todo el día. Sin embargo, hermano, es también un trabajo. Ya lo hemos visto, enseñar la palabra de Dios es una ardua labor, semana tras semana. Es buscar el rostro de Dios, es orar fervientemente para buscar lo que Dios quiere decirle a su pueblo. No es una labor fácil, hermano, no es llegar y enseñar cualquier cosa. Necesitamos estar en constante comunión con Dios. Por eso es importante la oración que usted hace, hermano, por las predicaciones, por la labor pastoral. Por eso, ore, hermano, por la predicación del pastor. El pastor debe ser un hombre que da ejemplo de lo que dice 2 Timoteo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El pastor debe ser el hombre que pueda usar bien la palabra de verdad. Debemos orar para que él tenga tiempo para su preparación. Debemos orar para que él pueda crecer espiritualmente y orar por los líderes de la iglesia. Porque debemos hacer la pregunta. Un mes atrás tuve una reunión con los maestros de la iglesia y lo que estudiamos fue la ley del maestro. Y la ley del maestro es, si deja de crecer hoy, dejará de enseñar mañana. Significa igual para el pastor. Si el pastor deja de crecer, la iglesia no podrá crecer aún más de lo que el pastor ha crecido. Necesitamos orar por el crecimiento pastoral, el crecimiento de los líderes para que la iglesia empiece a avanzar. Necesitamos orar para que juntos como iglesia sigamos creciendo. Por eso es tan importante orar para que el pastor sea un hombre y junto a los líderes sean hombres que comuniquen bien la palabra de verdad. Que sean hombres que manejen con precisión la Biblia.
Por eso nosotros necesitamos orar por el pastor y los líderes. Otra cosa que nosotros necesitamos orar es por el pastor y su familia. Hablé un poquito de eso antes, pero vamos a verlo un poquito más profundo. En 1 Timoteo 3:5 usted encuentra los requisitos pastorales. Y en Timoteo 3:5, en 1 Timoteo 3:5 usted encuentra lo concerniente a su familia. Sin embargo, usted puede ver todo el capítulo y ver las grandes labores que usted encuentra sobre el pastor. Después en el versículo 8 al 13 sobre los diáconos y sobre las esposas de los diáconos. De aquellas cómo deben ser y cómo el diácono y el pastor y su familia se deben comportar. En 1 Timoteo 3:5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nosotros como iglesia y yo personalmente, hermano, hemos conocido a muchísimos pastores que han ido bien, pero han caído por algún problema familiar. Es triste escuchar eso. Hombres llamados por Dios, pero que han perdido por dedicarse a otras cosas. Hay hombres afligidos por dedicarse mayor tiempo al ministerio que a su familia. Y hay hombres afligidos por dedicarse más a la familia que al ministerio. Debemos encontrar el equilibrio sano que Dios dice. Cuando Dios nos da una responsabilidad, cuando Dios nos da responsabilidades, estas no chocan entre sí. Si un hombre no debe ser solamente y excusarse en decir yo soy un buen trabajador, pero eso me impide ser un buen esposo. Eso no es así. Yo puedo ser un buen esposo, pero no soy un tan buen padre. No puede ser así, hermano. Nuestras responsabilidades solo entran en conflicto cuando no las atendemos correctamente, cuando no estamos siendo sabios en la administración de nuestro tiempo. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos orar por la familia pastoral, porque usted puede encontrar las exigencias y son bastantes. Necesitamos orar por ellos para que puedan cumplirlas y guiarnos a nosotros, ser de ejemplos a la congregación. Usted, hermano, necesita estar orando por la familia del pastor, porque su familia en sí vive bajo una lupa. Y necesitamos nosotros estar orando para tener también un corazón correcto. Cuando oramos por personas, evitamos también criticarlas. Cuando oramos por personas, evitamos en esa misma forma hablar mal de ellas y pensar de una manera extremadamente mal acerca de lo que ellos hacen. Pero miramos a estas personas con amor. Por eso es tan interesante estar orando por la familia del pastor y la familia de los líderes. Y no aún así por nuestra familia. Pero dígame, hermano, ¿a qué familia va a encontrar usted que le están lanzando dardos del enemigo para hacerlas caer sabiendo que daña a la iglesia? La respuesta es la familia pastoral, la familia de los líderes, de aquellos que están, por ejemplo, hermano, enseñando en la iglesia, de aquellos que están dirigiendo grupos de oración, de aquellos que están dirigiendo ministerios. Ahí, hermano, es donde Satanás va a poner sus ataques. Por eso necesitamos orar. Si somos miembros de la iglesia, si somos miembros de nuestra iglesia, debemos interceder por los pastores y también por sus familias. Pocas familias, hermanos, como la familia pastoral, enfrenta el tipo de tensión y también parámetros que encontramos acerca y expectativas, esa era la palabra que estaba buscando, acerca del pastor. Un pastor, hermano, no puede ser pastor si pierde a su familia. Por ejemplo, si un albañil perdiera a su familia, ¿en qué sentido me refiero? Es un mal esposo, no cuida bien a sus hijos, no provee de la manera correcta espiritualmente. No puede ser que él siga, por ejemplo, con su trabajo. Él lo va a hacer, va a seguir con su trabajo, aunque haya perdido a su familia, a su esposa y a sus hijos. Por ejemplo, un profesor puede ejercer su profesión a pesar de que sea un mal esposo, un mal padre, y eso obviamente no le inhabilita para cumplir su profesión. Un abogado puede seguir ejerciendo la abogacía sin necesidad de ser un buen esposo o un buen padre. Y así con las distintas funciones. Ingenieros, arquitectos, doctores pueden seguir cumpliendo con su función.
Sin embargo, un pastor queda profundamente inhabilitado, y no solamente inhabilitado, sino desacreditado, si no está cumpliendo el buen rol del esposo y el buen rol del padre en su núcleo familiar. Por eso, hermanos, debemos orar especialmente por el pastor y los líderes de la iglesia, para que Dios les cuide y les proteja. Ore por el pastor y su familia. Y por eso, no solamente debemos orar por el pastor, los líderes, por el pastor y su familia, sino también debemos orar por protección para ellos. Vea las palabras que encontramos en 1 Timoteo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo dice, pero es necesario, el versículo 2, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe, gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la tentación, en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Usted encuentra, hermano, aquí en estos 7 versículos, los requisitos pastorales. Usted encuentra la labor que él debe estar cumpliendo en su propia vida, día tras día. Él debe estar cumpliendo estas funciones. Sin embargo, hermano, es una tremenda lista que debe ser cumplida. Y nosotros debemos orar para que el Señor proteja al pastor para que pueda cumplir y desarrollar estas funciones. Por ejemplo, la primera de ellas, que habla de la irreprensibilidad, usted encuentra que es algo demasiado difícil de cumplir. Es algo que requiere mucha disciplina, porque alguien irreprensible, que sea irreprensible, ya ha logrado bastante. Ser irreprensible es un logro grande. Ser irreprensible significa alguien que no está sujeto a la reprensión. ¿En qué sentido? Que si alguien le reprende es por algo que él ha hecho hace mucho tiempo, pasado algo con lo que él ya no está luchando, o es por algo falso. Usted puede ver que otras versiones incluso se traducen como un hombre sin tacha, o sin mancha, o sin acusación o defecto. El pastor debe ser un hombre que no puede ser acusado de estas cosas. Por eso la irreprensibilidad es algo sumamente difícil de lograr. Y si se logra, es difícil de mantener. Por eso necesitamos pastores, líderes, maestros de escuela dominical que estén viviendo una vida de santidad, una vida de amor por Dios y servicio. Cuando amamos a Dios, le servimos, pero es posible servirle sin amarle. Por eso debemos tener cuidado y precaución cuando estemos en una labor ministerial. Aunque nadie pretende, y yo estoy consciente que nadie de nosotros está pretendiendo que el pastor sea perfecto, sin embargo, el pastor debe ser un hombre que tenga buena reputación. El pastor tiene expectativas altas. Debe ser un hombre que tiene dominio propio, tiene que ser sensato, respetable, hospitalario, debe ser un buen maestro, debe ser un hombre amable, no debe ser un hombre pendenciero o discutidor, no debe ser avaro. Y para añadir un poco más de presión, su familia debe ser una familia ejemplar. Y no hablamos de un estándar puesto porque sí, pero la familia del pastor es la familia de un hombre que está expuesto diariamente a la palabra del Señor. Y eso debe impactar a su familia, de alguna manera. Por eso hablamos tanto de la familia. Porque si no puede gobernar bien su casa y enseñar las escrituras en su casa y modelarla, ¿cómo va a enseñar a la iglesia? Por eso hablamos de la familia, del pastor. Es tan importante. Por eso usted llega a entender, hermano, que es importante para nosotros orar por la familia pastoral, por la familia de nuestros líderes, por la familia de aquellos que están en liderazgo en nuestra iglesia. Hermano, es sumamente importante que estén presentes en nuestras oraciones. De hecho, vea el versículo 7. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Los de afuera, hermano, son aquellos hombres que son incrédulos, que son hombres no creyentes, que no pertenecen a la iglesia. Y en ese contexto, el versículo menciona el lazo del diablo o la condenación, ser atados por Satanás. Y lo que está hablando es que en estas palabras
Satanás es el jefe literal de los demonios. Y lo que él está buscando con su poder y con su veracidad de que él existe es atrapar a estos hombres. Iglesias, hermanos, se han caído, han sido destruidas por los problemas del liderazgo, por los problemas del pastor. Tiempo atrás me comentaba un amigo mío, un misionero, de cómo en su iglesia un hombre en liderazgo o la esposa de un hombre en liderazgo cayó en pecado. Y él me decía, fácil, me decía, 7 u 8 familias de mi iglesia se vieron afectadas. Qué triste, hermano. Debemos orar por la familia pastoral, por la familia de los líderes y por los líderes, por protección para ellos. Ellos están diariamente expuestos al lazo del diablo, a trampas y tentaciones que intenta Satanás hacer caer a estos hombres. Por eso necesitamos estar orando. Usted debe orar, hermano, por su pastor para que sea protegido de caer en estas tentaciones y también, obviamente, oremos para que evitemos que él sea una presa del diablo. Satanás ve una amenaza en el pastor. El pastor, hermano, es como el hombre que está al frente diciéndole a la iglesia lo que Dios le ha dicho y cómo la iglesia debe avanzar en la santidad, debe avanzar en la voluntad de Dios, poniendo la visión, poniendo el desafío a la gente de la iglesia para que crezca en la fe. ¿No cree que a un hombre de esa manera Satanás intentará atacar? Necesitamos orar por el pastor de la iglesia. Usted, hermano, necesita estar orando por el pastor de su iglesia y por los líderes de su iglesia. Cualquier daño a los líderes va a ser un daño a su propio cuerpo. Por eso, hermano, debemos orar para que la familia del pastor sea una familia fuerte, para que la familia, hermano, de los líderes sea una familia fuerte. Piense, hermano, en los jovencitos y jovencitas de la iglesia, que se están quizás preparando, enfocando a ser siervos en la iglesia, en la sala cuna, a ser siervos en los maestros de escuela dominical, en el culto infantil, hermano, en los ministerios de evangelismo, en los ministerios de oración. Imagínense, hermano, a aquellos jovencitos, cómo Satanás los intentará atacar, que empiecen a tener relaciones con gente inconversa, que empiecen a tener relaciones que vuelvan, que pierdan, que se caigan, que salgan, relaciones así, hermano, y que ellos caigan en el lazo del diablo. Debemos estar orando por los jovencitos de nuestra iglesia. Debemos estar orando por los niños de nuestra iglesia, para que crezcan, hermanos, en familias espirituales. Papá, mamá, está guiando a sus hijos espiritualmente en su casa, está enseñándoles las escrituras. Sin duda puede tomar un gran desafío y enseñar las escrituras. Pero, hermano, no podemos pensar que la iglesia va a ser en 1 o 2 horas, si es que usted lo lleva a 1 o 2 cultos, pensando que lo lleva eso a la semana, que lo va a resolver siendo atacado en el colegio quizás con 6 o 7 horas de un profesor ateo o de una persona que les está enseñando teorías de evolución. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos poner en nuestro hogar las bases y el fundamento en nuestros hijos espiritual. Hermano, usted necesita estar enseñando a sus hijos. Hermana, usted necesita estar enseñando a sus hijos. Necesitan poner en la casa la firmeza espiritual. Necesitan poner el fundamento. Como le decía, hermano, a veces faltamos a la iglesia toda la semana y esperamos que nuestros hijos crezcan espiritualmente. Eso no puede ser posible. Hermano, nosotros necesitamos estar todos los cultos posibles que podamos enseñándole a nuestros hijos y esperando que en la iglesia sean nutridos espiritualmente. Preguntarles a ellos, hermano, de qué están aprendiendo en la escuela dominical. Preguntándoles a ellos de qué están aprendiendo en el culto. Y también, hermano, ahora en nuestra situación actual, pensando que cada semana yo personalmente estoy enviando la lección de escuela dominical. La ha hecho, hermano, la va a hacer este domingo con su familia. Le animo, hermano, a hacerlo. Es un gran desafío, pero sin duda va a ser un tiempo de mucha bendición. Se lo garantizo, hermano. Se lo prometo. Va a ser un tiempo de bendición y edificación espiritual. Tiene mi palabra, hermano. Va a ser un tiempo de mucha bendición para usted y su familia. O hermana, para usted y su familia. Por eso necesitamos orar por los hogares de la iglesia, para que Dios los proteja, para que Dios guarde a los hermanos de la iglesia, para que Dios les guarde y les mantenga firme, a las hermanas les mantenga firme, para que sigan creciendo espiritualmente como matrimonio y puedan también tener una labor pastoral en su casa. Que usted pueda, hermano, pastorear el corazón de su hijo. Hermana, usted pueda pastorear el corazón de su hija.
Y en la iglesia podemos ver corazones pastorales. Podemos ver un corazón que se preocupa por otros en su vida espiritual. Y que así, hermano, podamos crecer todos juntos y tener un grupo de creyentes honestos, transparentes, que se amen unos a otros y que se quieran ver y aplicar Gálatas 6:1, que habla de que los hermanos espirituales deben restaurar a los demás. Anhelamos ver eso en nuestra iglesia, pero necesitamos hombres y mujeres firmes en la oración. Hermano, usted tiene una tremenda labor cada día en su casa. Su labor es la oración. Ore por su iglesia, ore por el pastor, ore por los líderes, ore por los hermanos de la iglesia. Oremos para que los jóvenes no se entreguen a sus deseos, sino que se entreguen a Cristo. Oremos para que los niños no se entreguen siempre a la entretención, sino que se entreguen también a las verdades espirituales. Hermanos, no debemos menospreciar la edad de los pequeños, ni de los jóvenes, ni aquellos matrimonios jóvenes que empiezan. Debemos tomarle con alta estima y también ver qué podemos aprender de ellos y cómo podemos ayudarles a crecer. Y joven, niño, no desprecies a los hermanos adultos. Ellos saben mucho, han tenido un largo recorrido en la iglesia. Ámales, pregúntales, pasa tiempo con ellos, haz preguntas. Me temo que a veces estamos tan preocupados de pasarlo bien que perdemos el tiempo de crecer espiritualmente. Que a veces estamos tan enfocados en mi grupo de amigos y en estar entretenidos que en hacer preguntas, o en vez de sentarme con mi grupo de amigos, sentarme con un matrimonio más adulto y conversar con ellos y hacerle preguntas, o con un hermano que ha pasado por tantas experiencias y ha crecido tanto en la iglesia y sigue sirviendo fiel, del cual yo puedo aprender mucho. Por eso la iglesia es un cuerpo local de creyentes que permanece firme cuando unos miembros y otros permanecen unidos, fortaleciéndose unos a otros. Entonces, hermanos, a nosotros viendo tantos ataques para la familia pastoral, volviendo un poquito al enfoque de este tema, viendo tantos ataques a la familia y tantas iglesias que en un sentido han descuidado a su pastor, y eso es lo que yo agradezco de Esperanza, que tiene un gran cuidado sobre mí, y hermano, es de mucha bendición y me emociona un poco hablar de todo el cuidado que la iglesia Esperanza tiene sobre mi persona y mi esposa sobre todo, que me anima, hermano, al ver una iglesia que ama a Dios primeramente. Por eso, hermano, viendo tantos ataques sobre la familia pastoral, no debe extrañarnos, hermano, ver que pastores y sus esposas y sus hijos caigan en el lazo del diablo y caigan del liderazgo de la iglesia, líderes que caen nuevamente y hermanos que siguen vez tras vez cayendo y trayendo deshonor al nombre de Cristo. Esperamos que nunca sea el caso, hermano, de su iglesia, de nuestra iglesia. El diablo, hermano, tiende trampa a los pastores de tal manera que busca que a través del tiempo su reputación caiga. No se detendrá ante nada. Avaricia, adulterio, ira, adicciones, etc. Él va a traer a los pastores a sus pies. Él lo intenta. El diablo tiene poder, pero Dios es muchísimo más poderoso. Y aquí podemos recordar las palabras de un himno que cantamos llamado Estad por Cristo firmes. Y dice una frase del himno: es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Cristo, hermano, nos dio el poder y la victoria en la cruz del Calvario. Vea conmigo Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice, despojando a los principados, estamos en Colosenses 2:15, y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre las potestades, sobre el pecado, sobre nuestro pecado, sobre su pecado, hermano. Cristo triunfó por ellos en la cruz. Cristo triunfó en la cruz. Además, hermanos, de esta manera no debemos dejar de orar, sabiendo que la oración es la llave de la victoria espiritual. ¿Cómo vamos a tener victoria espiritual si no estamos en comunión con Dios? Es imposible no estar en comunión con Dios, estar lejos de Dios y pretender estar lejos también del pecado. Es imposible. Está Dios y el pecado. ¿Qué tan cerca está usted de Dios? Porque, hermano, estar lejos de Dios es estar más cerca del pecado. Por eso, hermano, nosotros necesitamos estar buscando a Dios también, cada día de nuestra vida. Hagamos todo lo posible en oración, batallando por nuestra iglesia. Debemos orar por nuestra iglesia. Otra cosa por la que podemos orar, pusimos que debemos orar por el pastor y los líderes, por el pastor y su familia, por protección para el pastor y los líderes, y también debemos orar por la salud física y mental del pastor. Servir, dirigir, hermano, bien una iglesia consume energías, consume fuerza del pastor.
está a la orden todos los días, está preparando mensajes, buscando el rostro de Dios. Y hermano, le digo, es una ardua labor. A veces me encanta escuchar cómo hermanos me hablan de sus trabajos y cómo ellos, a pesar de que es una gran labor, aman hacerlo eso y aman servir a otros a través de su trabajo. Hermanos, trabajar en el ministerio pastoral es algo de mucha labor. Y oramos por el pastor, oramos por los líderes, porque no es sencillo estar siempre al frente, hermano, guiando. De hecho, si pudiese compartir personalmente, a veces lo que a mí más me cuesta trabajo y labor y me cansa mentalmente, es estar dirigiendo la iglesia. Es estar pensando y buscar la sabiduría de Dios. Y gracias a Dios tengo un grupo de diáconos que es un grupo bien sabio para tomar decisiones sabias y prudentes. Eso yo creo que es una de las luchas que más enfrento yo personalmente. Pero sin duda, hermano, es una lucha de la amalgama de luchas que uno tiene en la semana. Por eso como pastor uno agradece las oraciones por nuestra salud mental y nuestra salud física. Pedimos y oramos, hermano, por nuestra salud. Por eso, hermano, le animo a estar orando por la salud de su pastor. Necesitamos estar orando a que Dios proteja de salud a nuestro pastor. Imagínese si el pastor se enferma el domingo. ¿Quién predica, hermano? Necesitamos estar orando, hermano, por la salud pastoral y salud mental. Y con esto no nos referimos, hermano, a enfermedades mentales, sino también a la necesidad de sabiduría. Todas las semanas el pastor debe tomar estas decisiones de las que yo le conversaba. Y necesitamos estar pidiendo sabiduría. Por eso, hermano, nosotros como miembros de la iglesia debemos estar orando por el pastor, por nuestro pastor, por nuestros líderes, por nuestros maestros de escuela dominical. Debemos estar orando por nuestro grupo pastoral, por nuestro grupo de líderes. Están sujetos a estrés, presiones, debemos orar para que Dios les traiga paz a ellos. Tomemos el compromiso. No le digo, hermano, gaste una hora de su día, invierte una hora de su día orando por el pastor, por los líderes, por eso. ¿Qué tal si empezamos con solamente 5 minutos al día, hermano? Quizás en la mañana, quizás al almuerzo, quizás cuando se vaya a acostar, quizás durante el trabajo, antes o en el camino al trabajo. Quizás ahora en casa tenga un tiempo en el almuerzo si está toda su familia reunida, o regularmente, yo recuerdo cuando era pequeño, regularmente la 11 era nuestro tiempo en familia, ya que mi papá trabajaba durante el día. Quizás este tiempo, hermano, en que ustedes estén todos juntos, diga, vamos a orar por 5 minutos, por nuestros líderes, por el pastor, por los maestros de escuela dominical, por la familia de la iglesia. Solo 5 minutos, hermano, le desafío a orar 5 minutos. Hermano, debemos orar, usted debe orar por los líderes de su iglesia. Sin nuestra continua intercesión, nuestras congregaciones no van a tener una buena salud. Por eso, hermano, nuestra congregación se irá marchitando si no estamos orando por ella, si no estamos orando por los líderes, por las visitas, por la gente de la iglesia, por los hermanos. Por esta razón, hermano, comprométase en la oración por su pastor y sus líderes. Así que, hermanos, le animo a tomar esta lección, compartirla con alguien, hermano, ya acabamos de terminar, y tomar un tiempo para orar por las peticiones de la iglesia. Tomar un tiempo para orar por el bienestar de la iglesia y los hermanos. Y le animo, hermano, en este tiempo difícil, nuevamente a confiar en su Dios, a confiar en lo grande que es nuestro Dios y a seguir la obra, no detenernos, hermano, con lo que Dios nos ha demandado. Les queremos, hermano, les amamos y esperamos vernos pronto. Que Dios les bendiga, hermano.